Dice que si todo el criterio, los criterios de semejanza, el primer criterio dice, si todos los lados del triángulo son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Como acá, si todos son proporcionales a la misma razón, entonces los triángulos son semejantes. Es lo que dije, si un lado se triplicó, entonces todos se deben triplicar. O si un lado se duplica, los demás se deben duplicar. Y así sucesivamente, si un lado se multiplica por 5, digamos, pues todos se deben multiplicar por 5. Eso dice este criterio. Bueno, entonces ya lo... Vamos a ver criterio. Ángulo, ángulo, ángulo. Dice que si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está, dice que si todos los ángulos de los triángulos son iguales, los ángulos, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, si se pudiera demostrar que todos los ángulos son iguales, eso ya me asegura que los triángulos son semejantes. Por ejemplo, si este ángulo mide A minúscula, este también mediría A minúscula. Es decir, si este mide 30 grados, supongan, este también debería medir 30 grados, si es que son semejantes. Si son semejantes, va a tener los mismos ángulos de inclinación. Si este mide B minúscula, este también mediría B minúscula. Y si este mide C minúscula, este también mide C minúscula. Es decir, si tienen duda que si son iguales los ángulos, es que miren, sí son iguales los ángulos. Lo que se diferencia es en el arco. Obviamente este arco es más grande que este arco de acá. Pero los ángulos son lo mismo. Lo que cambia es la longitud precisamente del arco. La vuelta que da, ¿no? Pero el ángulo es exactamente el mismo. Lo pueden ver, a ver, voy a borrar este. Y voy a copiar este, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si son iguales. Ahí está, sí caben perfectamente, ¿ven? Vamos a ver el criterio. Lado, ángulo, lado. Este dice lo siguiente. Dice, si todos, más bien, si se tiene un ángulo igual, un lado proporcional, un lado igual y un lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está. Es decir, si se llegase a demostrar que tenemos un lado, por ejemplo, a ver, voy a borrar estos. No se necesita conocer todos los lados ni todos los ángulos. Lo único que se necesita conocer para este criterio es que se tiene un lado proporcional, que el 4 es proporcional al 12. Un ángulo igual, demostrar que tiene dos ángulos iguales. Y otro lado proporcional, obviamente a la misma proporción. Si demostramos eso, eso ya nos asegura que los triángulos son semejantes. Eso ya nos lo asegura. Ya no necesitamos conocer ni el otro lado ni los otros dos ángulos. Nada más con eso. A ver, copienle.
Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Ahora vamos a ver criterio ángulo, lado, ángulo. Bueno, en el examen final, no les van a pedir, probablemente no les pidan los criterios. Esto nada más lo pongo para que se sepa cuando dos triángulos son semejantes, ¿sí? Ahorita voy a poner ejercicios, que es lo que les van a preguntar. Ahora sí, eso sí, los ejercicios sí se les va a pedir hacerlo. ¿Sí? Esto nada más es para conocer cuando dos triángulos son semejantes. Sí, sí es importante saberlo. Bueno, entonces el triángulo ángulo, lado, ángulo. Dice que si se tiene un ángulo igual un lado proporcional y otro ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. A ver, copienle. Bueno, ya ya se copió. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios sobre esto. Vamos a hacer dos ejercicios. Supongan que se tiene lo siguiente, este triángulo. Voy a dibujar una línea paralela a la base. Eso es importantísimo. Que esta línea que voy a dibujar sea paralela a la base. Si no es paralela, no esto no se va, el ejercicio no se podría hacer. Ahí está. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. ¿Cuáles dos? El chiquito de acá, es semejante al triángulo grande, al todo el triángulo, ¿sí? Que lo contiene. Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen los lados proporcionales. Es decir, este lado chiquito, como está contenido en el lado grandote, los hace proporcionales. Y este otro lado igual. Como está contenido dentro del lado grandote, son proporcionales porque está contenido dentro de él. Y deben estar a la misma proporción, por lo mismo que están contenidos. ¿Y qué pasa? Comparten el mismo ángulo. Este ángulo es igual para los dos. ¿Sí, verdad? En la punta del triángulo grande es la misma punta del triángulo chiquito. Así que el ángulo es el mismo. ¿Qué criterio se cumple? Lado, ángulo, lado. Así que sí, los triángulos son proporcionales. Bueno, pero lo más importante es lo siguiente. Cuando les presenten una figura como esta y les digan, este lado mide 3 y este lado de acá para acá mide 6. Lo que va de acá para acá mide 6 y lo que va de acá para acá mide 3. Bueno, sé que no es ilustrativo porque parece que este es más chiquito, pero sí, supongan que este mide 3. O bueno, para que sea ilustrativo lo voy a hacer más arriba. Ahí está.
Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, supongan que el lado chiquitito mide 3. Esto lo borro. Y este lado de acá para acá mide 6. Ahora sí. Supongan también que este lado mide, digamos, 12. Este lado de acá mide 12. Entonces lo que hay que calcular es este lado desconocido, X. Eso hay que calcular, este lado desconocido, X. La base del triángulo chiquito. A ver, cópienlo. Bueno, cópienlo. Eso hay que hacer. ¿Cuánto mide la base del triángulo chiquito? X. A ver, cópienlo. Vamos a ver, entonces ya copiaron. ¿Ya copiaron? Ya. Bueno, entonces, a ver, díganme, ¿cuánto mediría la base del triángulo chiquitito? ¿Cuánto mediría? Bueno, para saber cuánto mide, debemos saber la proporción a la cual están estos dos triángulos. Debemos conocer su proporción. Es decir, debemos averiguar a cuánto fue aumentado o reducido este triángulo chiquito. Si fue reducido a la mitad, a la cuarta parte, a la tercera parte, etc. Vamos a ver. Hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacer la forma de vista, la forma de observando. El lado del triángulo chiquito, ¿cuánto mide? 3. ¿Cuánto mide el lado del triángulo grande? ¿Cuánto mide el lado del triángulo grande? ¿Cuánto mide su lado? A ver, el lado del triángulo chiquito mide 3. Esto, 3. ¿Cuánto mide el lado del triángulo grande? 6. 6. No. 6 es lo que va nada más de acá hasta acá. Este no es el lado del triángulo grande, nada más es un pedazo. El lado del triángulo, no se preocupen, el lado del triángulo grande abarca de acá, hasta la punta. ¿Cuánto mide eso? De la base hasta la punta. 9. 9, perfecto, muy bien hecho. Entonces el lado del triángulo grande mide 9. Significa que se redujo a la tercera parte, ¿no? Están a una proporción de 3, porque 3 por 3 es 9. O 9 entre de 3 es 3. Significa que del triángulo grande, para obtener el triángulo chiquito, se redujo a una tercera parte. Entonces 12 entre 3, ¿cuánto es? ¿Por qué 2 entre 3? Porque si se redujo un lado a la tercera parte, el otro lado también se va a reducir a la tercera parte. 2 entre 3, ¿cuánto es? 4. 4, muy bien. Ahí está, entonces ya obtuvimos la base del triángulo chiquito. A ver, copien. Este es el método de observando el problema.
Ahorita hacemos el método ya formal. Bueno, entonces vamos a hacer el método formal. Supongan que no hemos encontrado cuánto mide ese lado, no lo hemos encontrado. Vamos a apenas a hallarlo. Bueno, entonces, ¿qué se debe hacer? Vamos a dividir el lado del triángulo chiquito, X, entre su otro lado. ¿Cuál es el otro lado del triángulo chiquito? 3. Ahí está. Base del triángulo chiquito entre su otro lado, que es 3. Y esto lo vamos a igualar a lo siguiente. Si aquí puse primero la base del triángulo chiquito, aquí voy a poner primero la base del triángulo grande. Así correspondientemente, base del triángulo chiquito, base del triángulo grande. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? 12. 12, muy bien. Entre su otro lado. ¿Su otro lado cuánto mide? La base del triángulo chiquito mide 12, muy bien. ¿Cuánto mide su otro lado? Por ejemplo, del triángulo chiquito su base mide X y su otro lado mide 3, como aquí se ve. Entonces hacemos lo mismo. Base del triángulo grande entre su otro lado. ¿Cuánto mide su otro lado? 3. No, del triángulo grande. 6. 9, no, quedamos que 9. Es el lado del triángulo grande, es de acá hasta acá. Ahí está, entonces es 12 entre 9. Ahí está, y así queda planteada la ecuación. Base del triángulo chiquito entre su otro lado. Igual a base del triángulo grande entre su otro lado. Entre su otro lado, que es 9. Todo esto. A ver, cópienle. Bueno, entonces ya despejamos la X. Para despejar X hay que quitarle lo que le estorba. Le estorba el 3. El 3 está dividiendo la X. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? ¿Qué es lo contrario a dividir? Sí, apaguen el micrófono si no van a participar. El 3 está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? Multiplicando. Entonces va a ser 3 por 12. Ahí está. El 3 va a pasar multiplicando arriba al 12. Va a pasar multiplicando al de arriba. Y el de abajo pues se queda igual, el 9. Ahí está. Así pasan de dividiendo a multiplicando. Si está abajo dividiendo, pasa arriba multiplicando. Y ya. Hacemos esa operación. 3 por 12, 36. Y 36 entre 9 es 4. Ahí está, lo que habíamos obtenido hace rato. Se obtuvo lo mismo. A ver, copienle. Si tienen dudas, digan. Si no entendieron, digan. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, ¿dudas hasta acá?
Bueno, entonces vamos a ver, hacer otro ejercicio. Ahora entonces, como dije, estos razonamientos ayudan a conocer varias cantidades. Por ejemplo, les digo, un filósofo griego pudo conocer el radio de la Tierra de manera muy aproximada, muy aproximada. Lo cual está bien, porque de hecho la Tierra no es completamente esférica, tiene deformaciones, no es completamente una esfera. Entonces quizás donde él lo midió, quizás ahí sí medía eso. Vamos a ver, entonces... Bueno, pero no vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacer otro. Vamos a ver... Aquí está, aquí está. Ahí está mejor. Por ejemplo, se puede medir la altura de un árbol. Por ejemplo, nos dice, el árbol grande del mundo mide tanto, ¿no? Pero ¿cómo lo tuvieron? Bueno, pues se obtuvo por medio de semejanza de triángulos. No es que alguien se subió, o bueno, desde un helicóptero puso una cinta métrica, ¿no? Desde el suelo. No, eso no sería práctico, sino que se usan semejanza de triángulos. Vamos a ver. Por ejemplo, queremos conocer la altura de este triángulo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver, este de acá, este puede ser uno de esos aparatos. Esta línea rosa, de E hasta B, puede ser uno de esos aparatos que usan en las calles para medir distancias, para hacer mediciones. Que hay una persona que está viendo a través de una lente y está haciendo mediciones, ¿no? Se les llama topógrafos o estación total. Entonces, ¿para qué serviría ese aparato? Serviría para enfocar de manera recta la punta del árbol. Ahí está, para medir, enfocar la punta del árbol. Y así poder construir este triángulo que está acá. Es decir, enfoco la punta del triángulo y ya dibujo por medio de mi hoja ya este triángulo. Prolongo esa línea hasta el suelo. El punto A es el suelo. Y ya. Entonces ya con esto puedo conocer la altura del árbol. ¿Por qué? Porque miren, ya conozco la altura de mi aparato, ¿no? Digamos que la altura del aparato mide 1.5 metros. Ahí está. Después, con una cinta métrica, pues ya que pongo esta línea, este punto A, ya que lo enfoco, ahí pongo pues una marca, ¿no? Y puedo conocer con la cinta métrica la distancia desde A hasta B. Supónganse que mide 2 metros. Luego también puedo, con una cinta métrica, eso sí, puedo conocer la distancia desde B hasta C, ¿no? O incluso dando pasos, ¿no? Así es como se hacía antiguamente. Digamos que la distancia desde B hasta C es, digamos, 10 metros. Ahí está. Entonces ya con esta información puedo conocer la altura del árbol X. Entonces eso es lo que vamos a hacer. A ver, cópienlo. La altura del árbol X viene siendo la altura de este triángulo desde C hasta D. Porque claramente hay semejanza de triángulos, ¿no? Es el triángulo grande, es semejante a este triángulo chiquito. A este de acá, ¿bien? Este que dibujé. Son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen todos sus ángulos iguales. Se supone que lo enfoco este aparato de tal manera que puedo dibujar una línea recta, de tal manera que haga 90 grados. Entonces, y pues igual lo puedo hacer que sea 90 grados, ¿no? Los árboles, aquí en sus troncos hay una parte que son rectos. Entonces, tienen dos ángulos iguales. Bueno, tienen este ángulo igual. Tienen un ángulo que comparten, este de acá, el de la puntita. La punta de este triángulo es igual para ambos. Así que ya tienen dos ángulos iguales. Y si tienen dos ángulos iguales, pues el tercero lo van a tener igual por el teorema de 180. Así que los triángulos son semejantes.
Bueno, eso no importa mucho, pero sí es importante ver que son semejantes. Bueno, y entonces ya vamos a calcular cuánto mide este ángulo, este lado X. A ver, copien la figura. De hecho, incluso no se puede ocupar estos aparatos, se puede hacer incluso como en la antigüedad. Se supone que si yo mido la altura del árbol a una cierta hora del sol, importante hora del sol, pues sí, también igual con el topógrafo para poder verlo. Si yo pongo un palo que esté a una distancia suficientemente lejos de la sombra del árbol, de igual manera se van a formar triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque el sol le va a hacer una sombra exactamente a un mismo ángulo. Entonces le va a hacer una sombra exactamente al mismo ángulo, al árbol y a mi palo que yo puse en el suelo. Entonces de igual manera van a ser triángulos semejantes. Entonces se va a poder, ¿cómo se dice? Medir de igual manera la altura del árbol con triángulos semejantes, usando solamente un palo. Entonces, bueno, nada más que la figura ya, yo encontré esta figura, así que pues uso esta figura. Bueno, entonces, cópienla. Es decir, este bien no puede ser un topógrafo, puede ser un palo simplemente. Y pues se puede hacer lo mismo. Bueno, copienlo. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, ahí ya va a acabar la sesión. Bueno, el teorema de Pitágoras ya no me dio tiempo, pero está en la plataforma. En la lección 3 de geometría. Bueno, para esta semana va a tocar la lección 3, geometría. Y ya explico todos los temas, no se preocupen. Ahí viene también el teorema de Pitágoras. Y los que me faltaron, los temas que me faltaron. Entonces, bueno, no se preocupen. A ver, entonces díganme, ¿cuánto mide la altura del árbol X? A ver, díganme. Bueno, vamos a hacerlo de las dos formas, observando y haciendo la ecuación, así como hicimos con este ejemplo. Vamos a ver, observando. La base del triángulo chiquito mide 2 metros, ¿no? El triángulo chiquito es este de acá, desde el punto A hasta el B hasta el E. Ese es el triángulo chiquito. Su base mide 2 metros. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide la base del triángulo grande? ¿Cuánto mide? Bueno, 10 solamente es desde este punto B hasta la base del árbol C. Este no es el lado del triángulo grande. El triángulo grande abarca desde D hasta A y hasta C. Hasta ahí abarca el triángulo grande. Es decir, la base del triángulo grande es todo esto. Desde A hasta C. ¿Cuánto mide eso? 12, muy bien hecho. Y ya. Entonces, si la base del triángulo chico mide 6 y la base del triángulo grande mide 12, significa que se aumentó 6 veces, ¿no? Se multiplicó por 6. Entonces, si la altura del triángulo chiquito mide 1.5, la altura del triángulo grande debe medir 6 por 1.5, que eso es 9. 9 metros debe medir el árbol. Ahí está, y ya se obtuvo, ya se calculó. ¿Sí se entendió o más o menos? Bueno, si no se entendió, voy a hacer el procedimiento formal con las ecuaciones, ahorita en lo que termina la sesión. Divido la altura del triángulo grande entre su base. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? 12. ¿Por qué agarré primero la altura del triángulo grande? Porque no conozco, porque eso quiero conocer X. Entonces agarro la altura del triángulo grande entre su base y lo igualo a
la altura del triángulo chiquito. La altura del triángulo chiquito, ¿cuánto mide? 1.5. 1.5. Entre su base, ¿cuánto mide su base? 2. Y ya despejamos. El 2 se está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Así que x es igual a 12 por 1.5. Dividido entre de 2. Así que multiplicamos. 2 entre... Bueno, podemos dividir y después multiplicar por 1.5. 2 entre 2 es 6. Y 6 por 1.5 es 9. Ahí está. Lo mismo que obtuvimos hace rato. Así que la altura del árbol mide 9 metros. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos la próxima clase. Me mandan sus dudas si es que no entendieron.